Hola, bienvenidos a todos. Nos encontramos en el último, llegamos al último video del taller de docentes radialistas, donde de alguna manera queríamos completar el trabajo que venimos haciendo sobre oratoria. Como bien hemos hablado en otros videos, ya saben que la oratoria como la posibilidad de mejorar nuestros actos comunicacionales para persuadir, para convencer, no solamente aplicado a un programa de radio, pero a su vez la radio toma distintos elementos de la oratoria para mejorarlo, hacerlo más llevadero, hacerlo más fluido. En videos anteriores estuvimos hablando de el resto de las partes de la oratoria: el inventio, el dispositio, el elocutio, la memoria, y en este último video vamos a hablar del actio. El inventio era la posibilidad de generar una idea, una temática sobre la que hablar. El dispositio, cómo yo organizo esas partes a la hora de dar un discurso. El elocutio son las formas que yo tengo para hacerlo. La memoria es qué recursos puedo utilizar para llevar adelante un discurso utilizando la memoria en diferentes aspectos. Y el actio es el acto concreto del habla, que es justamente de lo que vamos a estar charlando en este último video, como ya les dijimos. La realidad es que antes de empezar el tema quería decirles que es una alegría para mí que hayamos llegado hasta acá, aunque por distintos motivos algunos participaron, otros no participaron, pero si esto que yo les he compartido todos estos meses a ustedes les sirve de alguna manera para poder mejorar o pensar o activar o reformular sus producciones radiales, como todos ya lo sabemos, dedicado al trabajo docente que hacen desde diferentes proyectos radiales, para mí eso es suficiente. Así que en principio, seguramente lo haré al final también, un agradecimiento inmenso a todos los que se escribieron, a todos los que se inscribieron y de alguna u otra manera hicieron saber que también estaban siendo parte de este taller. Muy agradecida. Y seguramente en alguna otra ocasión nos volveremos a encontrar, pero por ahora este curso ha llegado a su fin. Bien, pero vamos a adentrarnos en el tema del día de hoy, que es el actio, la última parte del proceso que se lleva a cabo cuando realizo... Bueno, pero vamos al tema que nos compete en el día de hoy, que es... Bueno, pero vamos al último tema que nos compete el día de hoy, que es la quinta parte de la oratoria, el actio. El acto concreto del habla, o sea, cuando yo voy a emitir mi discurso. Que por otro lado no solamente involucra a mi discurso, sino también a mi público y la relación que el público puede llegar a tener con el orador. O sea, yo con las personas a las que les hago llegar este discurso. La finalidad de la oratoria de alguna manera es conmover, informar, convencer o deleitar a esta audiencia a la que estamos llegando. ¿Y cuál sería la manera adecuada para tratar a mi público? Yo tengo que tratarlos de igual a igual. ¿Y qué me refiero con hablarle de igual a igual? De ser amable, de intentar hablarle como si yo le estuviera hablando a un amigo o a una persona que conozco, no a un absoluto desconocido, como probablemente puede suceder. Tenemos que hacerlo sentir como si estuviera en familia, como si nosotros somos el anfitrión de un evento muy importante, que hay mucha gente que llega al hogar y que yo lo hago sentir cómodo. Ese es quizás uno de los objetivos principales e importantes. Si bien puede haber personas que estén dentro del público que tienen que escucharme o que tienen que estar ahí
porque tienen que estar y quizás no se sientan a gusto, sería bueno que cuando mi discurso haya finalizado se hayan sentido de esta manera, que se hayan sentido cómodos, que alguien les habló de manera amable, que los hicieron sentir como si fueran bien recibidos. Por otro lado, también hay que saber a qué tipo de público nos dirigimos, porque no es lo mismo dar un discurso en un acto escolar, como puede llegar a suceder, y ahí ya lo subdividimos, porque tampoco es lo mismo un acto escolar para niños de primaria que para secundaria, que para un terciario o para personas ya más adultas que transcurren la universidad. Cuanto mayor características yo conozca de mi público, mucho mejor. ¿Por qué? Porque puedo dirigir la estructura de ese discurso y el contenido y lo que les voy a hacer llegar. Y allí lo que puedo hacer es ir introduciendo expresiones que mi público pueda sentir que son especialmente dirigidas a ellos. Y cuando hablamos de la comodidad de quien nos está escuchando, no es lo mismo que mi discurso se dé a primera hora de la mañana, cuando quizás muchas de las personas de mi público se están recién despabilando, o que el discurso se dé a la hora de comer, o que el discurso se dé ya bien entrada la tarde, cuando ha terminado el horario laboral y muchas personas están cansadas. Yo ahí debo estar atento a las sensaciones de mi público. ¿Por qué? Porque si yo realizo una intervención corta y entretenida cuando yo veo que mi audiencia ya está cansada, agotada, quizá no de mí, pero sí de su jornada laboral o de su jornada escolar, se van a sentir más agradecidos y más prestos a escucharlo. Si yo, porque ya lo tenía preparado así, realizo un discurso extenso, monótono, que quizás sea un tema interesante, pero en ese momento la audiencia no está permeable para recibir ese tipo de discurso, no va a ser efectivo. Lo que nosotros intentamos y buscamos, como dijimos en videos anteriores, es, de por sí yo ya tengo planteado un objetivo que quiero lograr con mi discurso. Y si ese discurso es largo y es tedioso cuando la gente ya está cansada, no va a llegar de la manera que yo quiero que llegue. Porque creo que todos tenemos en claro que no siempre lo que planeamos sale de la manera que nos hubiera gustado. Y por eso siempre hay que prestar mucha atención a un estado de ánimo general, quizás no particular, no centrarse en una sola persona o en una exclusiva persona, sino ver cómo está el ánimo general de mi auditorio. Lo que podemos también hacer para detectar esto es, y también para lograr un cierto vínculo con mi audiencia, es de vez en cuando mirar a algunas personas en particular unos segundos para intentar conectar con ellos, pero luego ir intercambiando, porque como dijimos antes, si no nos vamos a quedar con el humor o con la situación de una sola persona, creyendo que eso le sucede a todos y no sucede. Porque para los que quizás nunca dieron un discurso en público, en frente de muchas personas, puede ser muy abrumador la primera vez y uno va a buscar como válvulas de escape. A veces la recomendación era mirar algún fluorescente para que eso de alguna manera te nuble la vista y no ver a nadie en particular. Yo creo que es necesario poder conocer el ánimo de mi audiencia y por lo tanto ir mirando de vez en cuando, pero cambiando la persona a la que yo miro para no creer que ese es el ánimo general. Pero si yo capto que mirando a varias personas el ánimo es el mismo, quizás ahí yo puedo adaptar mi discurso a esa situación. No es fácil cuando lo hago por primera vez y no es fácil cuando no estoy acostumbrado a tener un cambio repentino de actitud o cuando yo ya lo había preparado de otra manera. Adaptarse a ese tipo de situaciones les va a ser muy útil para ese discurso y para cualquier otro tipo de discurso, porque yo entendí cómo estaba mi audiencia y pude darle una vuelta de timón y retomé la atención de la audiencia. Que eso, de principio a fin, es lo más importante. Porque yo puedo tener un discurso maravilloso, hermoso, pero si nadie le presta atención, es lo mismo que la nada.
Y en relación de esto, algo que nos puede pasar es que las personas quizás no estén muy atraídas por lo que estamos diciendo. De hecho, si mi discurso es muy extenso, muy monótono, muy tedioso, es muy complicado mantener encendida, si se quiere, la atención del auditorio frente a mi discurso. Por eso, todas las tácticas que dimos en los videos anteriores van a ser muy importantes aplicarlas o incluso ir intercambiándolas. Y como dijimos el video anterior, es una caja de herramientas donde yo puedo optar por una y por otra para mejorarlo o hacerlo de distinta manera. La posibilidad de adaptación también se involucra con la posibilidad de éxito en mi discurso. Porque quizá mis palabras o mi discurso está bien producido, bien pensado, tengo un habla correcta, pero si la recepción es nula, el objetivo es que mi audiencia, mis oyentes, mi auditorio, tome mi discurso y lo reciba. Lisa y llanamente que lo reciba, que le llegue, que sea atractivo, puede ser emotivo o no. Ahora vamos a hablar de eso también. ¿Y cómo puedo hacer todo esto que venimos diciendo? Que mi discurso sea atractivo, que no sea aburrido, que vaya llevando a la audiencia. Algo de lo que creo que todavía no habíamos hablado, pero es interesante poder conversar también. Y estos son los bloques temáticos. ¿En qué consisten los bloques temáticos? Yo tengo un discurso entero que quizás sea extenso, pero lo divido en distintos bloques para ir manejando no solamente los tiempos, sino también las sensaciones y las expresiones. Supongamos que mi discurso consiste en dar una lección de vida con mi propia vida. Ahí puedo tener diferentes bloques temáticos. ¿Qué hago? Empiezo por mi vida adulta, por mi niñez, por mi adolescencia. Y en esos pequeños bloques temáticos, que no van a ser el todo, pero sí son la parte, debo condensar qué quiero decir de eso para no perder el hilo de mi discurso. Por ejemplo, si estoy hablando del bullying, ok, yo puedo contar cómo en mi adolescencia lo sufrí o no lo sufrí, cómo me afectó mi vida o no, cómo eso puede afectar la vida de un niño, y ahí me voy al bloque temático de la infancia, y también cómo puede repercutir en la vida adulta y puedo volver a la actualidad. Ahí, por ejemplo, utilicé 3 bloques temáticos que de alguna manera son contrapuestos porque son diferentes momentos de la vida. Pero contrapuestos, ¿por qué? Porque yo puedo utilizar diferentes maneras de contarlo. Un bloque lo puedo contar con nostalgia, con alegría, recordando buenos momentos. Otro lo puedo contar con tristeza. Y otro lo puedo contar quizás con un cierto humor. ¿Sí? Los bloques temáticos les van a ayudar a esto, a mantener el hilo de lo que yo quiero contar, pero segmentar para hacerlo más dinámico. ¿Y por qué también? Porque mantengo la atención de mi audiencia trayendo algo que no les parecía que iba a suceder, algo imprevisible. Y cuando eso sucede, en ese ir y venir de bloque temático a otro, yo logro, si lo hago bien, mantener la atención de mi audiencia. Pero lo que yo tengo que hacer ahí es construir diferentes secciones en las cuales yo voy a ir distribuyendo esos mensajes. Por ejemplo, lo que les comentaba yo, la vida adulta, la niñez, la adolescencia. Bien, ¿cómo organizo eso para que estén esos 3 bloques temáticos que ayuden y aporten a la temática general de la que yo estoy hablando y para que queden marcados como secciones diferentes? Para eso hay que elegir el modo en que lo voy a hacer y cómo lo voy a distribuir. Si hablamos del modo, lo podemos hacer de una manera directa o explícita, sin dar demasiadas vueltas, yendo lo más al grano posible, de modo directo o implícito, quizás recurriendo a alguna anécdota, alguna historia,
algo que me ayude a hablar de esto de manera indirecta. Y también puedo quizás recurrir a la ironía, al humor y otros elementos, si hablamos de modo, a los que podemos recurrir es a la ironía, al humor o a la parodia. La idea es que siempre estos bloques temáticos que yo decido realizar tengan estos puntos contrapuestos de ir y venir, para que no siempre sea un mismo tono en el que yo digo una misma manera de decirlo, que hace que mi construcción sea monótona y generalmente aburrida. Y si hablamos de distribución, ¿cómo hacemos la distribución de estos bloques temáticos? Cuando yo hago la distribución de los bloques temáticos, lo que nunca tengo que olvidar es que yo debo ser recurrente a mi tema central, por más que esté centrada en una etapa puntual. Yo no voy a dejar de hablar del bullying, por más que hable de mi niñez, de mi adolescencia o de mi vida adulta. La idea es que mientras suceden estos bloques temáticos, yo no me ponga a hablar de, por ejemplo, mi vida romántica. A menos que tenga pertinencia con el tema que estoy hablando yo, si el tema que yo estoy hablando es bullying, por ejemplo. Debemos siempre recordar que tenemos que ser recurrentes, que les puede sonar en un inicio un poco molesto. No significa que todo el tiempo tengamos que volver, pero siempre lo volvemos a traer en mayor o menor medida en cada bloque temático para que no se pierda el hilo. Y obviamente que esta redundancia yo la tengo que hacer de manera atractiva. Evitar la monotonía es el desafío a la hora de dar un discurso. Esto que decíamos antes de tomar sensaciones o elementos contrapuestos para desarrollar los bloques temáticos nos ayuda a potenciar el contenido de cada bloque. Y si hacemos un pequeño resumen de todo lo que hablamos, tenemos que estudiar y definir los objetivos, como ya lo vinimos hablando en los videos anteriores, trabajar en mi postura física y también en el lenguaje no verbal que yo realizo, y también una preparación muy cuidadosa de cada una de las palabras que voy a utilizar, sea que las tenga escritas, sea que las voy a memorizar en la totalidad, o sea que voy a tener notas disparadoras de ideas para sustentar mi discurso, como también lo dijimos en el video anterior. Quiero recordarles que por más que yo tenga todo planificado, organizado y pensado con el mayor profesionalismo que pueda salir de mí, la atención me voy a tener que esforzar un montón para mantener la atención de mi público de principio a fin. Bien, hemos llegado al final no solamente de la colección de videos que han recibido a lo largo de estos meses, sino también al final del taller de docentes radialistas. Sinceramente ha sido todo un honor para mí poder estar desde este lado compartiéndole un poco de lo que sé, porque, valga la redundancia, sé por qué lo hacen y sinceramente es algo que valoro inmensamente. Por eso cuando me hicieron la propuesta de dar este taller para docentes que hacen radio, para sus alumnos que no cuentan con conectividad, me pareció algo tan noble y tan inmenso que no podía hacer menos que ayudar. Probablemente al inicio se encontraron con que yo era una persona joven, que podría llegar a no tener tanta experiencia, pero de lo que tengo doy, quizás dentro de algunos años tenga más para dar, pero me alegra de haber podido compartir con ustedes todo este tiempo los conocimientos que pude, que hayamos podido interactuar, hablar, conocernos con los que pudimos y con los que no. Espero que sigan haciendo esta hermosa labor que engrandece a la docencia y a cada uno de ustedes. Les mando un abrazo y sé que seguramente nos vamos a volver a encontrar pronto en algún otro curso, en alguna otra capacitación o quizá en algún otro momento de la vida personalmente. Les mando un abrazo inmenso, les agradezco a todos por haber participado y nos estamos viendo.